Hola a todos, y bienvenidos a la segunda parte de mi reacción a los videos de Germán Pérez. En este video terminaré de reaccionar a su video en el que niega la evolución, y posiblemente reaccione a otros de sus videos, aunque sinceramente después de escuchar tantas sandeces en su video que habla de la evolución, no me quedan tantas ganas de ver sus otros videos. En fin, sin nada más que decir, empecemos. ¿Se acuerdan que en la primera parte dije que por culpa del adoctrinamiento religioso hay gente que no se cuestiona lo que dicen sus libros sagrados ni investigan el contexto histórico ni cultural? Resulta que en su video Germán Pérez hace una de las afirmaciones erróneas más comunes de los religiosos. Dice que Dios fue el que dejó la Biblia. Hay muchas ideas, si solo hay un Dios, porque hay tantas ideas. Bueno, yo lo siento, desplomarle o desinflarle su teoría o lo que está diciendo, pero realmente Dios solo dejó una, y es la Biblia. Él solo dejó un manual, Él solo dejó una instrucción. Falso, no fue Dios el que dejó la Biblia, sino personas sin conocimiento tratando de explicar un mundo que no entendían. Verás, literalmente en hebreo, que fue uno de los idiomas en los que se escribió la Biblia originalmente, en Isaías 40:22 se describe la tierra como una circunferencia plana. Más específicamente se usa el término kuga, que es la palabra en hebreo para describir un círculo. Sin embargo, la palabra hebrea para referirse a una esfera es kadur. Y así como los escritores de la Biblia creían que la tierra era un círculo plano, también creían que literalmente toda la humanidad salió de solamente dos seres vivos, no conocían la existencia de los planetas, etc. Así que realmente la Biblia solo es eso, la cosmovisión de un pueblo que no entendía cómo funciona la realidad. Aún así, si suponemos que Dios existe y que Él dejó la Biblia, sería bastante curioso que el mismísimo creador del planeta desconociera su propia creación, describiéndola como una circunferencia en vez de describirla como una esfera. Que el ser humano haya torcido. He aquí una pequeña corrección que no tiene nada que ver con la Biblia, sino con el uso correcto del idioma español. No se dice aiga, se dice haya. Que el ser humano haya torcido, como este sacerdote que está aquí, que está diciendo que no cree en la creación, que cree en la evolución, que no cree en Adán y Eva, en la creación de Adán y Eva. Me parece que esto ya lo respondí en la primera parte, así que adelantaré el video un poco. El estudio los ha entorpecido y han optado por irse y creer otras doctrinas. Para empezar, no es que el estudio nos entorpezca o nos confunda, sino que nos nutre de conocimiento dependiendo de lo que estudiemos. Conocer la existencia de más de un libro supuestamente sagrado nos hace ver que la Biblia no es más válida que otros libros sagrados, sino que son exactamente lo mismo, cosmovisiones de gente que no entendía cómo funciona la realidad, y las ciencias bíblicas nos hacen saber que el Génesis es solo un mito de las tantas religiones que han habido a lo largo de la historia. Las ciencias bíblicas también nos hacen saber el origen del Dios de la Biblia, conocer quién fue realmente Jesús, y darnos cuenta que las evidencias arqueológicas realmente no se corresponden con las afirmaciones de la Biblia. Mientras que la biología nos hace saber que es imposible que millones de seres humanos hayan salido únicamente de dos seres humanos, ya que muchos de estos saldrían con malformaciones y defectos genéticos. Y en segundo, la teoría de la evolución no es una doctrina, ya que una doctrina es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas o políticas sustentadas por una persona o grupo. Mientras que la teoría de la evolución es una teoría científica, es decir, una explicación bien fundamentada y respaldada por evidencia de un aspecto del mundo natural o social, que ha sido probada y corroborada repetidamente a través del método científico. En pocas palabras, la teoría científica es un hecho comprobado, por ende no puede ser una doctrina. Y eso es lo que ha pasado. El ser humano, no Dios. Dios sigue siendo el mismo, con la misma idea y con todo sus proyectos y todo, sigue siendo uno solo. Él dejó un manual, la Biblia, pero el ser humano se ha encargado de hacer varias doctrinas, de hacer varias sectas, de tener varias posturas. El ser humano. Para usted que se cree tan inteligente, don señor sin cabello, realmente no es que Dios tenga la culpa de lo que usted y yo hacemos.
Él sigue siendo el mismo. Él es soberano. A continuación, Germán Pérez procede a hacer un discurso muy parecido a la apuesta de Pascal. Qué terrible es que el día de mañana muera y no conozca al Señor. Y se vaya creyendo que usted fue tan inteligente y que sacó tantas buenas deducciones y que no, me faltaron pruebas para comprobar que Dios existía, y se tope con que después de morir tendrá que rendir cuentas al Señor. El problema de este argumento es que en realidad no hay evidencias de la existencia de un creador, por lo tanto no podemos afirmar como una verdad absoluta que existe algún Dios, por ende solo podemos hacer suposiciones. Podría no existir ningún Dios y simplemente no haber nada después de la muerte, podrían existir varios dioses, podría existir otro Dios que no es el de tu religión y podrías haberte condenado por adorar a un Dios falso, etc. Hay demasiadas probabilidades. Lo que sí podemos asegurar como una verdad absoluta es que no es necesario un creador para explicar el origen de la vida, ya que la biogénesis ya explica eso, y la evolución explica cómo la vida pasó de ser simple a ser más compleja. Dice la palabra del Señor, contestando a lo que dice este sacerdote que no cree en la creación, sino en la evolución. En Génesis 1:27 dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así como según el Popol Vuh, Gutamatz y Tepeu crearon al ser humano a partir del maíz, y no porque lo diga ese libro supuestamente sagrado va a ser cierto, lo mismo con tu Biblia. Así que usted, permítame decirle, sacerdote que está en este video, está equivocado. Usted se equivocó de vocación. Si lo suyo no es creer en la palabra de Dios, usted erróneamente está mal. Déjeme decirle que porque alguien lo haya escrito y porque un sacerdote dijo que la evolución, esa no es una base fundamental para poderle dar fuerza a una doctrina. Como ya se explicó anteriormente, la teoría de la evolución no puede ser una doctrina, ya que es un hecho comprobado. Para nada. Ese es el problema de los sacerdotes, que le dan fuerzas a sus dogmas, a sus doctrinas, fuera de los parámetros bíblicos. El parámetro bíblico a mí me dice que Dios es el creador omnipotente. Usted está equivocado. Quítese esa sotana, ese traje que anda de sacerdote, porque realmente está completamente equivocado. Aquí simplemente me gustaría recalcar lo irónico que resulta que Germán Pérez diga que un sacerdote está equivocado, mientras él niega una teoría científica. Y por último, Germán Pérez empieza a amenazar diciendo que tendremos que rendir cuentas a su Dios, lo cual a este punto ya no me sorprende. Bueno, cada quien es libre de decidir, de tomar su camino aquí en esta tierra. Pero déjeme decirle algo. El día de mañana, usted quiera o no, crea o no en Dios, se burle o no de Dios, hable como una persona muy inteligente o no, a usted le tocará rendirle cuentas a Dios, y de allí nadie podrá escapar. Todos daremos cuenta de lo bueno, pero también de lo malo. Así que tenga mucho cuidado con el camino que desea tomar. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y aunque usted se crea muy inteligente y no crea en Dios, eso no quita de que Dios existe y que un día tendrá que rendirle cuentas. Dios te bendiga. Sin duda no hay odio más potente que el supuesto amor de un creyente. Por último, me gustaría dar mi opinión sincera basándome en ese video y en otros que vi. En mi opinión, Germán Pérez no es más que otro creyente adoctrinado de los tantos que hay en TikTok como Dividuidme y René Rubias, y es el claro ejemplo del daño que el adoctrinamiento religioso puede llegar a causar, llegando a tal punto que niega hechos científicos como la evolución, y llegando a creer que mitos como el Génesis son literales. Todo esto es peligroso, ya que no solamente se perjudica a él mismo al autoengañarse diciéndose a sí mismo que la evolución es un dogma, sino que perjudica a los demás, ya que amenaza a la gente diciéndoles que tendrán que rendirles cuentas a su Dios, y en varias ocasiones les ha tirado mierda a la comunidad LGBT únicamente basándose en dogmas de su religión y su libro supuestamente sagrado. En fin, eso fue todo lo que quería comentar, me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta después!